Bienvenidos a la formación a SIFIN en Ley de Experto Inmobiliario. Mi nombre es Miguel Ángel Gil y soy el profesor que va a impartir esta materia. En este vídeo vamos a ver los derivados, los elementos mitigantes. Cuando un acreditado toma la decisión de tomar un préstamo, una vez que haya firmado, el único riesgo para él es que cambien las variables financieras. Para intentar cubrirse de este cambio de variables financieras tengo una serie de instrumentos. Primero vamos a ver cuáles son mis riesgos. Si yo tengo un tipo de interés, un préstamo a tipo de interés variable, mi riesgo es de tipo de interés y mi riesgo es que suban los tipos de interés. Si yo tengo un préstamo en una divisa distinta a la que genero los ingresos, el riesgo es de tipo de cambio y mi riesgo es que se aprecie la divisa y si se aprecia la divisa se aumenta la cuota a pagar. Vamos a ver los instrumentos que tenemos para cubrirnos de esos riesgos. Para cubrirnos de los riesgos del tipo de interés, yo tengo el FRA, el IRS y la opción CAP. Para cubrirme de los riesgos de tipo de cambio, tengo seguros de cambio y opciones sin divisa. Vamos a ver distintos ejemplos. Si yo tengo una hipoteca tipo de interés fijo, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que bajen los tipos de interés. Si lo suben los tipos de interés, no hago nada. Si bajan los tipos de interés, sí, tengo que cambiar estos pagos fijos en pagos variables para que me afecte esa bajada de interés. Si mi hipoteca es a tipo de interés variable, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que suban los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, lo que tengo que hacer es cubrirme. ¿Para qué? Para que pague un tipo de interés fijo. Si los tipos de interés bajan, ¿qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya me aplican la bajada de los tipos de interés en la cuota. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para la cobertura de tipo de interés? Vamos a utilizar tres. Vamos a utilizar el FRA, el IRS y el CAP. Con el FRA lo que adquirimos es una obligación de intercambiar un tipo de interés variable por un tipo de interés fijo, pero solamente para un periodo. En el IRS es lo mismo. Adquiero la obligación de intercambiar un tipo variable por un tipo de interés fijo, pero para toda la vida de la operación. La diferencia es que con el IRS me cubro toda la operación y con el FRA solamente me cubro un periodo, solamente me cubro una cuota. Otro instrumento que puedo utilizar para la cobertura del tipo de interés es el CAP. Con el CAP lo que adquiero es un derecho a pagar un tipo máximo. Lo que adquiero es una cláusula techo. Si el tipo de interés está por encima de esa cláusula, me aplican la cláusula techo. Y si están por debajo, me aplican el tipo de interés del préstamo. La diferencia en que la CAP tengo que pagar una prima y en el FRA y en el IRS no pago prima. Ahora vamos a ver cómo se utilizan los distintos instrumentos. Primero, si los tipos de interés suben. Si los tipos de interés suben y tengo un tipo de interés fijo, no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya tengo cubierto esa subida de tipo de interés. ¿Qué es lo que sucede si estoy a tipo de interés variable y los tipos de interés suben? Si estoy en tipo de interés variable y los tipos de interés suben, siempre compro, siempre compro. Compro un IRS, compro un K, compro un FRA, pero siempre compro. ¿Qué es lo que sucede cuando he comprado el K? Lo que sucede que he comprado el K es que yo cambio mi tipo de interés variable por un tipo de interés fijo. Siempre voy a pagar ese tipo de interés fijo. Y ese tipo de interés fijo es el máximo tipo de interés que voy a pagar, pero también es el mínimo. Lo tengo que tener claro. Si estoy en IRS y suben los tipos de interés, pago ese tipo de interés. Pero si bajan los tipos de interés, pago el mismo, con lo cual no me estoy asegurando esa bajada de tipo de interés. No pago prima. Y lo que se hace, se ajusta al periodo del vencimiento del préstamo. Cuando tengo que pagar la cuota es cuando liquido el IRS. Si estoy en CAP, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo que he dicho antes, comprar. ¿Qué es lo que me fijo? Me fijo tipo máximo a pagar. Con el CAP, una opción, siempre tengo derechos, nunca tengo obligaciones. ¿Qué es lo que sucede si baja el tipo de interés? Pues si bajo el tipo de interés, se me aplica el tipo de interés del préstamo. ¿Vale? La diferencia es que en la CAP tengo que pagar una prima y en el IRS no. En el IRS liquido siempre a vencimiento cuando el periodo. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer si los tipos de interés bajan. Si los tipos de interés bajan, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es si estoy a tipo de interés fijo. Si me quiero cubrir de una bajada de tipos de interés, siempre vendo un IRS, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago cuando vendo un IRS? Pues cuando vendo un IRS le estoy cambiando un tipo de interés fijo por un tipo de interés variable y me estoy financiando un tipo de mercado. ¿Está obligado a qué está obligado? Está obligado a que si sube el tipo de interés tengo que pagar ese tipo de interés.
¿De acuerdo? Si a mí el tipo de interés de mercado está por encima del tipo de interés fijo que yo tenía, tengo que pagar el tipo de interés variable. No se paga prima y se ajusta al final del periodo, cuando tengo que pagar la cuota. Si bajan los tipos de interés y este tipo de interés variable, no tengo que hacer nada porque se me aplica la bajada de los tipos de interés a la cuota. En resumen, si me quiero cubrir de subidas de tipo de interés, siempre compro un IRS, compro un FRA, compro un CAP, y si me quiero cubrir de bajadas de tipo de interés, siempre vendo un IRS, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que tener claro también es una cosa: si yo me estoy cubriendo con un IRS, con un FRA, me estoy cubriendo con un tipo de interés, con lo cual, si los tipos de interés suben, en este caso, que estoy en tipo de interés variable y estoy vendido, tengo que pagar ese tipo de interés. No estoy cubierto de las subidas, solamente estoy cubierto de las bajadas. Ahora vamos a ver distintos ejemplos de cómo funcionan estos instrumentos. Yo tengo una empresa que está endeudada y va a renovar dentro de 90 días un préstamo de 2 millones de euros. Y entonces, ¿qué es lo que prevé? Lo que prevé es que los tipos de interés suban. Si yo preveo que los tipos de interés suben, ¿qué hago? Contrato un FA, compro un FRA. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los distintos escenarios. Si a lo llegado a los 90 días el tipo de interés está al 7%, ella paga el 6. ¿Por qué? Porque ha cambiado un tipo de interés variable por un tipo de interés fijo. Pero ¿qué es lo que sucede si el tipo de interés está en el 2%? Pues que sigue pagando el 6. ¿Por qué? Porque ha cambiado un tipo de interés variable por un tipo de interés fijo y no le afectan las bajadas de tipos de interés. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo hace 3 años firmamos una hipoteca tipo de interés variable referenciada a Euribor más 1. Lo que prevemos es que suban los tipos de interés. Entonces, si yo lo que preveo es que suban los tipos de interés, lo que hago es compro un IRS. Y compro un IRS a un fijo del 4% contra el variable. ¿Cuál es la opción que debemos realizar? Pues lo que he dicho antes, comprar el IRS, comprar el IRIS. ¿En qué consiste nuestra financiación? ¿Qué daría nuestra financiación? Pues nuestra financiación quedaría, yo tengo un Euribor más el 1%. Y el banco lo que me ha cambiado es el Euribor por el 4. Pues entonces sería el 4 más 1. Mi financiación quedaría al 5%. Con lo cual, si el Euribor se sustituye al 1,5, el coste de nuestra financiación seguirá siendo el 5% como lo hemos visto antes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el coste de nuestra financiación? Pues el coste de nuestra financiación, el banco me está cambiando un fijo de un 4% contra el Euribor. Entonces el coste de mi financiación será siempre el 5%. El 4% que lo cambio por el Euribor más el 1%. ¿Qué es lo que sucede si el tipo de interés se sitúa al 1,5%? Que no me voy a poder beneficiar de esta bajada de tipo de interés, que yo he fijado una financiación al 5%. El cliente da al banco el 4% y el banco le devuelve el Euribor y se le aplica el diferencial. Ahora vamos a ver el caso contrario. Hace 3 años firmamos una hipoteca tipo de interés fijo y las expectativas de tipo de interés sugiere que cubramos nuestro riesgo. ¿Qué es lo que prevemos? Lo que prevemos es que baje el tipo de interés. El banco nos cotiza un IRS fijo del 4% contra un variable Euribor más 0,5. ¿Qué operación tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es vender. Siempre que me quiera cubrir de bajadas de tipo de interés, siempre vendo. ¿De acuerdo? ¿A qué coste quedaría mi financiación? Pues quedaría Euribor más 1. ¿Por qué? Porque mi financiación es 4,5 fijo y el banco solamente me cubre el 4%, con lo cual tengo un decalaje del 0,5. Entonces mi financiación será Euribor más 0,5 más este decalaje del 0,5, ¿de acuerdo? Mi financiación es Euribor más 1. Si el Euribor se sitúa al 0,5, ¿cuál sería el coste de nuestra financiación? Pues el coste de nuestra financiación sería el 1,5, sería Euribor más 0,5 más este decalaje del 1%, 0,5 más 0,5. ¿Cómo se instrumentaría esta operación? El cliente pagaría al banco Euribor más 0,5 y recibiría un 4 y luego él pagaría un 4,5, con lo cual el coste de su financiación será este 0,5 que no lo tiene cubierto más Euribor más 0,5, Euribor más 1. Vamos a ver otro ejemplo con el CAP. Hace 3 años firmamos una hipoteca tipo de interés variable referenciada a Euribor más un diferencial del 1%. La expectativa de tipo de interés sugiere que cubramos nuestro riesgo y el banco nos cotiza un CAP. ¿De acuerdo? Nos cotiza un CAP.
¿Qué operación deberíamos realizar? Si lo que quiero hacer es cubrirme de subida de tipo de interés, lo que hago es comprar un CAP, porque es lo que me está cotizando el banco. Si el Euribor se sitúa al 1,5%, ¿a qué coste quedaría nuestra financiación? En este caso, el cliente no ejecutará la opción, no ejecutará el 3% y se financiará a Euribor más 1,5 más su diferencial del 1% se financiará al 2,5. Como vemos, si el tipo de interés me es favorable, no ejercito la opción. Un cliente contrató un collar, un CAP al 3% y un floor al 1,5%, ambas tomando como referencia Euribor a 12 meses. Si el cliente tiene una hipoteca a tipo de interés variable con un diferencial del 0,50, si el Euribor se sitúa al 2,5, ¿cuál es mi financiación? Pues mi financiación será el 3%, 2,5 más 0,50, no ejecutará el collar. Ahora vamos a ver cómo nos cubrimos de un préstamo en divisas. Un cliente quiere cubrir su hipoteca de $500.000 dentro de 6 meses. En la actualidad el tipo de cambio dólar-euro es 1,05 y considera que el dólar se apreciará. Si el dólar se aprecia significa que se encarece mi financiación y para ello contrato un contrato en divisas a un tipo de cambio de 1,03. ¿Qué es lo que sucede si el tipo de cambio se pone en 1,09? Pues que él se ha fijado el 1,03. Entonces, el tipo de cambio a plazo es 1,03. Para 500.000 euros se me convierten en 485.366 euros. Si el tipo de cambio, como está en el mercado, es 1,09, mi valor en euros será 458.715, con lo cual él ha obtenido un beneficio de 26.721,29 euros. Tenemos contratado un préstamo hipotecario de 100.000 libras a un tipo variable de LIBOR a 12 meses. Para cubrirnos del riesgo de tipo de cambio, contratamos una opción a 0,90. Si yo contrato una opción a 0,90 sobre las 100.000 libras, ¿vale?, me supone que mi deuda son 111.111 euros. Si el tipo de cambio se sitúa a 0,95, que es la primera opción, el importe de mi préstamo serían 105.263,16, con lo cual no ejercitaré la opción. Pero, ¿qué es lo que sucede si el tipo de cambio es de 0,80 libras por euro? Lo que supone es que se ha incrementado mi financiación. Las 100.000 libras a un cambio de 0,80 se me convierte en 125.000 euros. Pero como yo tenía contratada una opción a 0,90, 111.121, ejercitaré la opción y entonces mi deuda seguirá siendo de 111.111,11. Vamos a ver otro ejemplo de CAP para cubrirnos de tipo de interés. Yo tengo un préstamo de 500.000 euros, Euribor más 100 puntos básicos, ¿vale? Y me quiero cubrir de subida de tipo de interés. Entonces lo que hago es que compro una opción CAP al 6%. ¿Qué es lo que sucede si el Euribor se sitúa al 3%? Pues yo pagaré el 3% más mi diferencial. Yo pagaré el 4%. En este caso, 5.000 euros. ¿Vemos cómo funciona? El tipo de interés me es favorable, no ejercito la opción CAP. Voy a hacer un inciso sobre la opción CAP europea. La opción CAP europea solamente la puedo ejercitar a vencimiento. Si fuese americana, la podría ejercitar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Tenemos contratado un préstamo hipotecario de 500.000 euros a plazo de 10 años y a un sistema de amortización americano y compro una CAP al 6%. ¿Qué es lo que sucede si el tipo de interés se pone al 7%? Pues que ejercito la opción CAP, solamente voy a pagar el 6%. Voy a pagar 7.500 euros, ¿de acuerdo? En este caso sí que ejercito la opción. Nuestro cliente tiene contratada una hipoteca en divisas por importe de 200.000 libras. Para cubrirme de la evolución del tipo de cambio, contratamos un seguro a una cotización de 0,80. ¿Qué es lo que sucede si la libra pasa a tener 0,75? Pues lo que sucede es lo mismo que hemos visto en el ejercicio anterior, que voy a ejercitar la opción y que tengo un beneficio de 16.666 euros. ¿De acuerdo? Espero que esta explicación te sea de ayuda. Te dejo mis datos de contacto por si necesitas algo más. Un saludo y mucha suerte en el examen.